Joe Kubert, que probablemente haya coincidido con todos los autores de la historia del cómic importantes, dijo en su día que si a alguno se le podía asignar el adjetivo de genio, era a Alex Todd. Mark Chiarello, en una de sus muchas charlas con Archie Goodwin, al que consideraba como un segundo padre, Archie Goodwin, que todos lo sabéis, que sí que también coincidió con prácticamente todos los autores importantes, tanto en su época de Warren, como DC, como Marvel, desde Williamson, Booth, Adams, Buscema, con todos. Le preguntó: Archie, por favor, dime, ¿quién es el más grande con el que tú hayas trabajado? Y Archie Goodwin, que era un buenazo, miró a izquierda y a derecha como simulando que vigilaba que no viera nadie, que no viniera nadie, y le dijo: Mark, sin lugar a dudas, el más grande es Alex Todd. Y me diréis, ¿cómo que Alex Todd? ¿Dónde? Sí, yo le conozco a Alex Todd, está en los libros de historia y hay un par de líneas hablando de su zorro y sus no sé cuántos, pero ¿cómo tan grande? Tan grande opinaban Kubert o Goodwin o muchos otros que os voy a comentar hoy que era Alex Todd. ¿Dónde queda esa grandeza a día de hoy? ¿Cómo es que este autor tiene auténticos devotos entre el mundo, dentro de la industria, dibujantes y guionistas, y no lo es tanto, no tiene tanta devoción entre los lectores? ¿Qué ha ocurrido en la carrera de Alex Todd para que tenga auténticos fanáticos entre sus pares y que entre los lectores pues sea un nombre más? Un nombre que ves en las listas, los mejores 20 autores X, los mejores no sé cuántos, pero que no te llega a tu mente cuando haces una lista de los 5 mejores o los 3 mejores o ninguna lista, vamos, no te aparece ese nombre habitualmente. Esa asimetría entre cómo ven los autores a Todd y cómo le ve el fandom, los lectores en general, es de lo que voy a hablar un poco en el vídeo de hoy. Voy a intentar explicar o intentar descubrir qué ha ocurrido para que un autor tan gigantesco se diluya entre los aficionados, su importancia y su relevancia. Hoy voy a hablar del maestro de maestros, que es como le han llamado en ocasiones, del artista de los artistas. Hoy, en página 25, vamos a hablar un poco, y además no va a ser el primer vídeo que tratemos sobre él. Ahora sí que hablo yo, no habla Goodwin ni habla Kubert. Hoy vamos a hablar del más grande. Hoy toca Alex Todd. Estos elogios por parte de Goodwin o de Kubert no son los únicos. Son innumerables las veces que puedes buscar en una entrevista y algún autor habla de manera hiperbólica de la importancia de Alex Todd, tanto en su carrera como la influencia de Alex Todd en el medio, etcétera, etcétera. Son los propios autores los que han hecho crecer la imagen de Alex Todd como un auténtico genio, mucho más que los lectores. El propio Jack Kirby, como veis no estamos hablando de figuras pequeñas, el propio Jack Kirby llamó estando en Los Ángeles a Alex Todd y le dijo: Alex, ¿te parece que comamos juntos? Me gustaría hablar contigo sobre cómics porque todo el mundo dice que tú y yo somos los más grandes. Lo decía Kirby, no lo decía yo, no lo digo yo. Y lo decía Kirby hablando sobre una opinión que él decía que era generalizada en la industria. Finales de los 50, principios de los 60, los autores pensaban, o eso así comentó Kirby en la llamada a Todd, que Todd y Kirby eran lo más grande. El propio John Romita, hablando del Todd de los 50, dice: cuando los pioneros en la batalla de esta industria, cuando los pioneros fueron cayendo, se refiere no solo a que fueran muriendo algunos, sino que dejaban de trabajar otros,
cuando los pioneros fueron cayendo, el que cogió la bandera y nos llevó hacia lo alto de la colina, siguiendo caminos inexplorados, el que llevó la bandera delante de todos nosotros era Alex Toth. Esas son palabras de John Romita, es decir, veían a Todd como un referente al que seguir en los años 50. Incluso Mark Chiarello, que he mencionado en la presentación, muy aficionado al béisbol y a las estadísticas y a quiénes son los mejores y a quiénes son los peores, dice que le encanta que le pregunten cuáles son tus 3 autores favoritos, porque a él le gusta decir Alex Toth, Alex Toth y Alex Toth. ¿Dónde ha quedado todo esto? ¿Qué ha ocurrido para que Alex Toth sea un nombre más y no un nombre en el Olimpo? Está en el Olimpo, pero no en el Olimpo de 3 o 4 dioses, sino en el Olimpo de 20 dioses o 25, ¿vale? ¿Qué ha pasado ahí? Pues de esto vamos a hablar un poco hoy. Hay varios puntos importantes para explicar esta asimetría entre la visión que tienen de Alex Toth los autores y los lectores o el aficionado en general. El primero de los puntos es el más importante de todos, el más importante de lejos y además que afecta a otros puntos también. Alex Toth nunca trabajó de forma continuada en un personaje principal de las dos grandes. No tiene un run largo con Green Lantern, tiene algunas cosas con el Green Lantern de la Golden Age, pero son puntuales. No tiene una serie larga con un personaje importante. Y eso le sanciona en los anales de la historia del cómic. Le sanciona y mucho porque los anales y las historias se escriben desde la perspectiva del personaje. Se dice, este personaje se creó aquí, por aquel entonces lo dibujaba este. Este personaje aquí cambió tal cosa, por aquel entonces lo dibujaba este. Pues eso ha sancionado la posición de Alex Toth en los libros de historia del cómic, claro. Primero porque no le gustaban los superhéroes, igual que a Buscema. Y luego porque era también un poco un culo de mal asiento entre las relaciones que tenía con los editores y tal, y a veces duraba 3-4 números en algún sitio y cambiaba de género, editorial o lo que fuera. De hecho, la anécdota que se cuenta en la que Alex Toth cogía del cuello a Julius Schwartz para reclamarle un cheque, parece ser, por los que estuvieron allí, que es verdad que era reclamándole un cheque, pero que la discusión comienza porque Alex Toth le rechaza un guión de Adam Strange para Strange Adventures, una cosa así. Dios, un Adam Strange dibujado por Alex Toth hubiera sido la gloria. Pero él lo rechaza y le dice, Julius, yo no quiero esto, dame un western. Él quería hacer otro western o una de aventuras, como en las que hacía para My Greatest Adventure, y no quería superhéroes. Y eso, claro, ya os digo, le sanciona porque no hay un personaje principal que se le relacione. Y además ocurre una cosa, en el corazón de los lectores, los autores son muy importantes porque están relacionados con los personajes que ellos adoran y ellos admiran. Si yo os digo Green Lantern, todos vais a decir Gil Kane, que es casi el nombre que más se relaciona con este personaje, o si os digo Sargento Rock o Hawkman, me vais a decir Joe Kubert, o igual que Ditko con su Doctor Strange, o hay innumerables ejemplos de autores cuya carrera ha quedado ligada a un personaje. Si tú eres un aficionado al personaje que sea, a La Cosa del Pantano, como soy yo, los autores que han trabajado para La Cosa del Pantano, por la afinidad que tienes con el personaje, acabas admirándolos. Si eres aficionado a Spider-Man, los autores que han trabajado con Spider-Man, les tienes un cariño especial. Pues de eso carece Toth en el corazón de los lectores. Bueno, pues vamos a ver unos cómics, ¿no? Que de eso se trata. Tal como os he comentado, Alex Toth no participó en una serie larga con algún personaje importante, que eso le perjudicó, pero sí que es verdad que cuando participó en algún personaje importante, aunque fuera un solo número o dos, dejó su sello y son historias que son recordadas por el aficionado y que son recordadas también en ocasiones, no todas las que nos gustarían, al reimprimirse o hacer algún tipo de antología. Este Brave and the Bold número 53, entre The Atom y The Flash, aún no habían empezado los Brave and the Bold protagonizados por Batman y otro. Es de 1964
y suele aparecer en todas las antologías de los mejores historias team-up de DC. Es un Alex Toth que aún está evolucionando desde un dibujo más tradicional a un casi diseño gráfico, está reduciendo el número de líneas y reduciendo el diseño de sus páginas, de sus personajes y de todo. O sea, todavía está en un paso intermedio, que es lo que hay que observar también. Pero aún así vemos decisiones gráficas ya muy avanzadas, puntos de vista muy particulares. Sí que esto creo que se publicó, ya os digo, en alguna antología de las mejores team-ups. Ved como ya la evolución de Todd hacia unos parámetros más de diseño gráfico van apareciendo. Mirad las siluetas o cuasi siluetas, este tipo de diseños terriblemente sencillos. El uso de las onomatopeyas, no solo de manera informativa, sino también onomatopeyas que intervienen en la propia escena o son un elemento físico de la propia escena. Y pues una historia de Atom y de Flash muy entretenida y que yo creo que os recomiendo que tengáis. Con Batman no tuvo una relación larga, más que un número escaso y poco más, y algún dibujo por ahí suelto. Pero este número también es recordado por muchísimos autores como un número importantísimo para ellos. Estar viendo un Batman de Neil Adams o lo que fuera y llegar al año 74 y encontrarte con este Batman de Alex Todd, no solo era un cambio, esta copia está un poco perjudicada, a ver si hago un pequeño upgrade. Era un cambio sino que les dejó marcados a estos autores. Esta Splash, para que os hagáis una idea, Phil Hester, que recientemente ha publicado un tomo de Batman, el año 1 de Gotham City, suele poner en su Twitter una vez al año la imagen esta y suele decir: aún sigue siendo la mejor splash page de todos los tiempos. Como veis, los fans de Todd somos todo menos moderados y las exageraciones y las hipérboles nos salen a borbotones. A mí especialmente, pero como veis, Phil Hester también tiene este tipo de comentarios. Un Alex Todd dibujando a Batman con aviones de época, es que esto es una joya. La caracterización de los personajes que con prácticamente una sola línea son individuo, tienen personalidad, tienen características definidas. La capacidad de este hombre para hacer tres caras muy parecidas, pero personalidades completamente diferentes. Avioncitos. La acción, que tampoco se le daba mal a Alex Todd. El punto de vista en las viñetas. Yo creo que si me preguntarais cuál es el gran valor en la narración de Alex Todd o en los diseños de página de Alex Todd, yo creo que el punto de vista, definitivamente. O sea, vas a ver planos desde el interior de un coche, vas a ver planos desde debajo de una rueda, y no son decisiones superfluas, suelen ser decisiones interesadas para favorecer la narración, y son siempre muy inteligentes. Esto lo hace mucho también, enmarcar a los personajes con alguna silueta de alguna pieza mecánica, de alguna rueda, de alguna ala, etc. Vamos, si no tenéis esto es para mataros. Por cierto, que este cómic, para que os hagáis una idea, ha sido impreso en España la maravillosa cantidad de veces de 0 veces. O sea, tienes una joya de Alex Todd con Batman publicadas 0 veces. Lo mismo que con estos cómics, el Adventure Comics 418 y 419, que aunque el personaje principal es Supergirl, aquí probablemente con portadas maravillosas de Bob Oksner, uno de los dibujantes de mujeres más espectaculares. Me encantan estas portadas de Oksner. Y aquí tengo una señal. Pero, ¿qué ocurre en este número? Pues ocurre que Alex Todd
será reconocido por siempre por su versión de Canario Negro. Canario Negro, pues hemos visto pin-ups de Todd, hemos visto dedicatorias de Todd, no sé por qué, solo con 2 números, pero es un personaje que quedó atado a la imagen que le dio la melenaza de la que dotó Alex Todd a Canario Negro. Es prodigiosa, una Canario Negro morena que se pone el pelucón. Aquí ya Todd han pasado los años desde el Brave and the Bold y sus decisiones a la hora de componer son más atrevidas si cabe. Esta es una de las páginas más reconocidas, míticas, imitadas de Alex Todd. La pelea de Canario Negro sin límites de viñeta. Una delicia de la acción con esas onomatopeyas tan chulas. Creo que esto sí es, al menos por la pinta que tiene, creo que estos sí son rotulados por Alex Todd. No lo podría asegurar, lo tendría que mirar. Y pues nada, llegamos a un momento de Todd en el que cada vez son imágenes más planas, más grafismo. Los primeros planos son cada vez más cerrados. A lo largo de su vida cada vez cerró más los planos. En ocasiones, en sus primeros años, solapaba 2 imágenes en estos planos cerrados. En estos años ya coloca una sola imagen muy muy cerrada. Bueno, decisiones como esta no solo es atrevida, sino que es inteligente, que tome esta decisión de punto de vista cortando el cuello del personaje. A lo mejor me vais a llamar loco, pero creo que es un prodigio del diseño de página. Él pensaba la página muy como un conjunto, ¿vale? Y que al verla estuvieras viendo algo con una gracia interior. Y lo reconoció así, que le gustaba que hubiera cierta magia en ver la página con un solo golpe de vista. Mirad qué punto de vista y qué plano más precioso. Todo el grupo de villanos y Canario Negro golpeada y noqueada aquí. Es un hallazgo. Este cómic y el otro cómic también de esa misma serie, de Black Canary, que también han sido publicados en España, Cerapio veces, Cerapio, ¿no? Qué palabra más ochentera. Pues sí, 0 veces. ¿Os lo podéis creer? Pues así es. Mirad qué página más maravillosa, mirad qué puntos de vista, mirad qué recortes hace. Es muy habitual que con el paso de los años también los planos de detalle fueran más cerrados. Pues si tengo que hacer un coche de noche, pues ¿qué hago? Pues hago esto. Podría hacer el coche, pero ¿para qué voy a hacer el coche? Hago una silueta, hago una luz y hago una carretera en diagonal en silueta, y qué mejor. Una de las páginas más bonitas, con el término bonita de aquellos años. Creo que esta página de Canario Negro con Green Arrow es para hacerle un póster. No solo por el diseño, por lo bien dibujados que están los personajes, las siluetas de las armas, todo. Así que, como veis, de nuevo las onomatopeyas habituales en Todd, sus escenas de violencia, que a él le gustaba que fueran, solía decir que le gustaba que fueran con ángulos y no redondeadas, por eso la acción en algunos dibujos de Raymond no le entusiasmaba mucho. Él reconocía la calidad de Raymond, pero decía que su acción era demasiado redondeada, cuando los puñetazos nunca son redondeados sino angulosos. De nuevo, elecciones a la hora de hacer un plano muy particulares. Fijaos en esta, están dentro del coche. Podías haber hecho un plano frontal de los dos con ella detrás, pero no. Toma el punto de vista desde detrás de la ventana trasera del coche, hace un perfil del conductor. Ese señor, sinceramente, era un genio. Así que nada, pues podéis buscar, qué joya, ¿eh? Podéis buscar estos 2 cómics y tendréis pues una de las historias de Canario Negro en 2 grapas de las más recordadas de todos los tiempos.
Seguimos. El segundo punto importante para explicar esta asimetría de la que va hoy el vídeo es que Alex Toth no es un autor, Howard Chaykin decía que era un maestro sin una obra maestra. Hay autores que a lo mejor no han pasado a la historia por un run largo con Spider-Man o con quien sea, pero tienen puntualmente una obra que ha pasado a la historia como un auténtico, una obra canon, una obra maestra. Alex no tiene esto. De hecho, los aficionados a Alex Toth discrepan y no hay unanimidad a la hora de ver cuál es la etapa que más les gusta de Alex Toth. Hay quienes consideran que esta etapa en Standard Comics es lo mejor de Alex Toth, lo que hizo a mediados de los 50, otros abogarían por el Bravo for Adventure, otros, pues como yo, a mí me gusta especialmente la etapa de finales de los 60 y principios de los 70 en DC Comics. No hay unanimidad. Y eso es porque yo intento explicarlo de una forma, y es que muchos autores tienen una curva de aprendizaje desde la adolescencia y llegan a su cima de capacidades en torno a los 30, 35, 40 años, y ahí realizan, probablemente en muchos casos ha ocurrido así, su gran obra. Pero Alex Toth no, Alex Toth va cambiando sus estilos constantemente y en vez de un learning curve, sería, como dice Jesse Ham sobre él, sería más un learning through, donde hay una acumulación de creaciones, inventos, experimentos que hacen que también te sancione tu propio dibujo y que no llegues a una cima absoluta. Quizás Bravo for Adventure sea el máximo exponente del dibujo de Alex Toth ya de madurez, pero no hay unanimidad, ya os digo, hay algunos que opinan que la época de Standard es la mejor. De forma que ni tiene un personaje ligado a él en la mente de los lectores, y tampoco hay una obra maestra donde digas, bueno, es que esto es como el año 1 de Mazzucchelli, o esto, no sé, no existe eso, ¿de acuerdo? Entonces ya serían dos parámetros que sancionan esta visión, o sea, la posibilidad de que Alex Toth tuviera más presencia en la mente de todos. Puede que no tenga una obra maestra, o tenga muchas, o tenga alguna para algunos y otras para otros, pero bueno, os voy a enseñar un par de cómics que sí que están considerados por mucha gente, son de distintas épocas, de distintos estilos, o bueno, distintos momentos de su evolución como dibujante, sí están considerados como dos de sus obras más importantes. En este Star Spangled War Stories número 164, ¿vale? Siempre con las portadas de Joe Kubert en las 5 grandes cabeceras de guerra que tenía DC, nos encontramos con este White Devil, Yellow Devil, ¿vale? Hay una copia aún mejor en el libro en la biografía de Alex Toth, en tamaño más grande, como este de aquí, pero bueno, os voy a enseñar el de la grapa. Esto es coetáneo, es contemporáneo de los que os he enseñado de Canario Negro. Como podéis observar, tiene una apariencia en el estilo similar, y es una historia de Bob Kanigher maravillosa, narrada de manera espectacular. Un Alex Toth que, cuando tiene que hacer vegetación para que no interrumpa la lectura, podía hacer una vegetación al estilo de otros autores clásicos de Tarzán, donde cada hojita tiene su propia personalidad, pero casi prefiere hacer unas manchas que en tu cerebro son vegetación. Podía haber hecho la hoja más definida, o estas hojas, o incluso estas de primer plano. Pero lo que hace es que lanza unas cuantas manchas de tinta sobre el verde, o sobre el amarillo en este caso, que te lleven a tu cerebro a ver ahí una cierta vegetación, como podéis ver en estos puntos. Son decisiones de Alex Toth para focalizar tu mirada en un punto determinado, como es en el del protagonista. Una historia sencilla, efectiva y sencilla, como muchas de las que hacía Robert Kanigher, pero que es una auténtica pasada.
Estas viñetas en la edición en blanco y negro lucen mucho más, porque el colorista, bueno, parece ser que Al Stott no estaba muy satisfecho con el color que le dieron en este cómic. Pero, ¿qué me decís de estas dos páginas? Son una barbaridad. Mirad esta viñeta del soldado japonés oculto. Mira, aquí los dos soldados están peleando, ¿vale? Uno se ha tirado encima del otro y hay una maraña en el suelo. Ese es el tipo de decisiones que hacen que un autor marque su sello. Aquí podía haber hecho una escena en la que se viera en plano general los dos cuerpos entrelazados, donde pudieras distinguir cada pierna, cada brazo, cada no sé qué. Y eso, cualquier cómic actual sería narrado así. Lo que hace Al Stott es una maraña en la que distingues, por ejemplo, aquí las dos piernas del personaje, o aquí el punto de vista es el de los pies del que está encima, la mano del que está debajo. Es comprensible, es confuso y está embarullado a la vez. Es comprensible y está embarullado, como debe ser una pelea en Vietnam o donde esté esto, que probablemente sea Vietnam. No es Vietnam, que esto es las batallas del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esto es las decisiones de Al Stott. Esta página, que es otra página para enmarcar, una maravilla. Y todo en este cómic es visualmente atractivo. Al Stott acostumbraba, aquí no lo respeta, pero acostumbraba a iluminar con una sola luz. Muchos autores, al estilo de Wally Wood, suelen poner una luz principal y una luz de contra, como se hace en fotografía, para perfilar las figuras y separarlas del fondo. A Todd no le gustaba esto mucho, lo consideraba poco natural y acostumbraba a poner un solo punto de luz a la hora de iluminar sus cómics. Una joya, la verdad que este White Devil, Yellow Devil es una preciosidad. Así que buscad el Star Spangled War Stories 164 y ahí tenéis esta historia. En cambio, aquí en el siguiente que os voy a enseñar, esto que os voy a enseñar es del Genius Isolated, la vida y arte de Al Stott, que ahora se está publicando en tapa blanda, lo podéis comprar en cualquier sitio y creo que puede que sean los 35 euros mejor gastados de vuestra vida, donde vais a tener al estilo de Artist Edition una cantidad de material de Al Stott espectacular. Y es una biografía al mismo tiempo. The Crash Gardenia lo publica Al Stott para Standard Comics en el cómic Who is Next número 5. Bueno, pues The Crash Gardenia es un Al Stott muy joven que acaba de salir de DC, donde ha hecho trabajos principalmente adolescentes casi, donde su evolución hasta el final no ha llegado, donde no ha dado el salto a tener esa calidad que luego se le reconocería, y llega a Standard Comics y ahí yo creo que se desata un poco, tiene unos guiones muy buenos, tiene un entintador, normalmente no es él el que entinta, sino que le entinta Mike Pepe, un entintador que a él le encantaba en estándar, y bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un Al Stott que comienza a jugar con las cosas que ya os he comentado en otro momento. Comienza a jugar con la caracterización de personajes con muy poca línea, comienza a jugar con la silueta, comienza a jugar con unos planos cerrados, con el solapamiento de los personajes en esos planos cerrados, como os he dicho antes. Crash Gardenia, que es una historia de obsesión, es una historia de acoso. De Crash Gardenia es muy moderno, es un cómic que es fresco, pero ya era muy fresco y muy moderno en los años 50 y todavía a día de hoy puede pasar por cómic actual, es tremendamente vanguardista e innovador. En Crash Gardenia vemos cómo Al Stott
hace uso de una de sus principales señas de identidad, que es el dibujar con unas masas de negro tremendas en ocasiones, masas de negro que a veces se funden con otras masas de negro de otros elementos de la imagen, creando un aspecto de abstracción muy peculiar, al unir pues fondos con cabellos o mecanismos con fondos. Y para esta historia tan obsesiva y psicológica funcionan perfectamente. En este cómic es que no hay ni una viñeta que falle, todo es limpio, todo narra correctamente. Es un Alex Toth, ya os digo, que todavía joven, pero que con unos tonos casi de avant-garde, de cómic experimental por momentos, para contarnos algún acontecimiento o para hacer discurrir la acción. Cómo elige la manera de representárnosla también es muy, muy peculiar, birlándonos información de fondos o de personajes que están de espaldas y poniendo el foco en algún elemento particular que nos pueda llevar por esos territorios de la psicología del personaje atormentado de Johnny. Iba medio paso por delante de los demás. Medio paso. Yo no digo que esto sea revolucionario, pero sí medio paso por delante de los demás, a la hora del diseño de personajes, a la hora del acting de personajes, a la hora de la experimentación. Este es un señor obsesionado con Ellie y lo expresa de esta forma. Esto es una pasada. No deja de ser un Alex Toth todavía joven, muy joven, y que todavía le quedaba evolucionar bastante. Pero ya alcanza cotas muy chulas. Es muy interesante. Fijaos en estas siluetas de aquí. Todo una joya. De verdad que Crash Gardenia, si no es una obra maestra, que quizás no lo sea, sí es un punto y aparte en la evolución de un artista total como Alex Toth. El tercer punto importante que podríamos tratar para explicar todo esto sería el estilo de dibujo de Alex Toth. En un árbol genealógico del dibujo de cómic habría principalmente, no solo hay dos, pero principalmente habría como dos líneas de dibujo. Un dibujo realista, naturalista, que en la tira de prensa pues sería gente como Foster o Raymond, y que en el comic book heredarían los Neil Adams, Buscema, etc., con unos acabados detallados, con mucha línea, etc. Y por otro lado, un realismo más cartoon, poniendo algunas comillas sobre esa palabra cartoon, porque al traducirlo al castellano puede llevar alguna confusión, un realismo donde se busca la eliminación de información superflua, se busca lo sencillo, y cuyos principales representantes en las tiras de prensa pues serían Roy Crane, Milton Caniff y Noel Sickles. Noel Sickles, que en realidad es al que más admiraba Alex Toth de los tres, aunque a los tres los admiraba enormemente, pero él era un fanático de Noel Sickles, buscaba todo el material de Noel Sickles y la verdad que tiene mucha importancia en el trabajo de Alex Toth el Scorky Smith de Noel Sickles. Bueno, pues en esta línea de dibujo comentaba, por ejemplo, Gil Kane, que todos admiran la bravura, ese término que usan en inglés que no sabría exactamente cómo traducirlo, la bravura del dibujo de Adams o de Buscema, pero pocos se paran a pensar en la sofisticación de la sencillez del dibujo de Alex Toth y lo sutil de su dibujo y lo intelectualmente avanzado de su dibujo. Estas son palabras de Gil Kane, que a pesar de llevarse a matar con Alex Toth, sabía
diferenciar entre la persona y el artista. Si hacemos una encuesta de cuáles son tus dibujantes favoritos, lo que suele ocurrir es que esta línea de dibujo de Adams, de Buscema, de Foster, de dibujo detallado, de rayita a rayita, tiene muchísimos más adeptos. Muchísimos. No los juzgo, a mí me encanta, yo adoro a Adams y adoro a Foster, pero es así, es un hecho. Este tipo de dibujo tiene muchísimos más adeptos. Y el dibujo más sencillo, más cartoon, en cuanto a lo de cartoon, a lo que me refería con el problema de las traducciones, es que cartoon no es estrictamente caricatura. Roy Crane no hace caricatura. Milton Caniff rara vez hace caricatura. Son figuras realistas. Lo único que son figuras con menos líneas que en otros estilos de dibujo. Los brazos de Alex Toth o los brazos de Roy Crane tienen el tamaño de un brazo y las manos tienen el tamaño de una mano. No hay narices exageradas como pudiera ocurrir en Dick Tracy. No hay partes del cuerpo exageradas para hacer hincapié sobre algún aspecto de la personalidad del personaje, sino que el cuerpo está tratado con realismo, pero con menos líneas o con un tratamiento de las sombras diferente. Por lo tanto, sí es cartoon, pero es un cartoon realista, el de Caniff, Crane, Toth, etc. Mark Yarello comenta que charlando con Toth le decía: Mark, hacer un hombro con 40 líneas es sencillísimo. Lo difícil es hacer un hombro con una sola línea. Y eso expresa un poco esa línea de dibujo de la que os hablo. Claro que tiene adeptos Mignola y Frank Miller, pero siempre en el corazón del aficionado la fanfarria, el músculo, las líneas tienen más seguidores, es así. En estas dos líneas de dibujo, otra cosa que ocurre es que a Toth es visto como un heredero de estos que os digo, de las tiras de prensa, y además es un padre artístico para todas las generaciones que vinieron después con un estilo tothiano, podríamos llamar, el estilo tothiano o el estilo Neil Adams. Pues autores, además muchos de ellos muy actuales, como John Paul Leon, Tommy Lee Edwards, actualmente está dibujando maravillosamente bien Elsa Charretier, o el fallecido Darwin Cook, probablemente el gran genio de esta generación, según en mi opinión. Los españoles Fornés y David Aja, yo qué sé, y ahora uno que me encanta también, muy tociano, Chris Samnee. Todos ellos, en entrevistas, han mencionado a Toth una y otra vez, porque le consideran un engranaje esencial entre aquellos de las tiras de prensa y su trabajo. Es justo el eslabón entre aquello y lo actual. Pero, como os digo, es un estilo de dibujo con menos adeptos y que también la ha sancionado. El siguiente aspecto del que quiero hablar está relacionado con el primero de todos y con el segundo, con no tener un personaje en el que se te identifique principalmente y no tener una obra maestra, y es el de las reimpresiones. Si tú has trabajado en 50 números de Spider-Man, eso te asegura que se te va a reimprimir tu trabajo. Pero si tú en los años 50 lo que hacías era westerns y algunas historias de aventureros en My Greatest Adventure y hacías romance, pues las probabilidades de que tu trabajo sea reimpreso bajan muy mucho. Es decir, el tema de que tu trabajo se reimprima o no va a hacer que vas a llegar a menos gente, obviamente. Vas a llegar a los que leyeron tus cómics cuando se publicaron en el formato original, en la grapa americana original, pero poco más. Y me diréis, bueno, pero eso entonces explica que el aficionado haya ido olvidando a Toth. Pero ¿cómo explica que los artistas tengan esa devoción absoluta por Toth si no hay material reimpreso? Bueno, pues aquí entra en funcionamiento una cosa que son las fotocopias. Cuando empiezan a funcionar las Xerox en las redacciones de cómic, el material de Toth empieza a circular entre los autores. No son pocos los autores que comentan que les pasaban bajo mano casi, como un material casi legendario. Oye, mira, es que tengo este cómic de Alex Toth. Y se lo pasaban fotocopiado. Es así. Tommy Lee Edwards,
comenta que uno de los suministradores de material de Todd principales para su vida fue Howard Chaykin. Howard Chaykin tenía una colección tremenda y tiene una colección tremenda de cómics de Alex Todd. Ellos tomaban los cómics, los fotocopiaban, se los enviaban por fax a Jean-Paul León y mantenían conversaciones por la noche comentando cada una de las viñetas. Mira lo que ha hecho aquí, mira qué decisión tomó aquí, mira qué luz hizo aquí. Es decir, que también se genera un poco de mito al ver que el material del que dispongo lo consigo de esa forma, casi de extraperlo. Entonces, entre los autores, pues el mito va creciendo, porque el material que tenían de Todd era fotocopiado. Ocurre sobre todo con material de los años 50 y 60 de DC no reimpreso, que se mueve entre los autores a través de fotocopias. Por cierto, hablando de fotocopias y volviendo a Noel Sickels, vamos a volver a Noel Sickels otra vez, a ver si nos ve algún editor y publica finalmente el Skorky Smith de Sickels. John Romita, en el Comics Journal, comenta que en la redacción de Marvel había como unas 300 fotos de tiras de prensa de Skorky Smith, como 300 fotos de tiras de prensa de Skorky Smith. Que esas fotos se las había conseguido a no sé quién de Marvel, Alex Todd, que era el gran valedor de Sickels por aquellos tiempos. Y esas fotos llegaron a la redacción. Pues comenta Romita que tuvieron una importancia vital, porque, dice él, todos copiábamos a Sickels. Cogíamos aquellas fotos y si queríamos un punto de vista particular o una puesta en escena determinada, copiábamos a Sickels. No sabéis la importancia que tuvo Skorky Smith para los primeros años de Marvel. Eso lo dice Romita, no lo digo yo, ni lo dice Alex Todd, que podíamos ser sospechosos de afinidad. Lo dice John Romita sobre Noel Sickels y las fotocopias que Todd suministró. Por lo tanto, volviendo al tema de este apartado, las no reimpresiones sancionan tremendamente la figura de Todd entre los aficionados, pero esas fotocopias son las que hicieron crecer la devoción de Todd en las redacciones. En las redacciones, por cierto, que un Todd que no visitaba porque ya vivía en California, cuando llegaba un original de Todd por correos, cuentan algunos, el propio Cooper, que era todo un acontecimiento. Si llegaba un original de Todd, se arremolinaban en torno a la mesa del editor a ver qué había mandado Todd. O sea, se estaba convirtiendo un poco en una leyenda entre sus iguales. Estábamos hablando sobre el tema de las fotocopias y de cómo algunas historias llegan a ser tremendamente populares entre los autores y cuasi desconocidas para el aficionado en general. La que os traigo aquí es el ejemplo principal de esto. Es en el Danger Trail número 3, la batalla de la bandera de la Legión extranjera. ¿Vale? Danger Trail número 3 es un cómic muy difícil de conseguir. No sé si es que se publicaron muy pocos números, pero es especialmente difícil de conseguir y no lo tengo, aunque aquí en este libro está reimpresa la historia. Autores como Howard Chaykin la mencionan cuando hablan de Todd. Hay autores como Phil Hester la mencionan cuando hablan de Todd o Jean-Paul León, siendo una historia que no ha sido reimpresa nunca, pero no en España ni en Estados Unidos. Esto no ha sido reimpreso nunca, pero la gente la tiene, los autores principalmente la tienen en la cabeza. ¿Por qué? Porque la bandera de la Legión se pasaba fotocopiada. Es una de esas historias que circulaban fotocopiadas por todos los sitios y por todos los estudios de dibujo del mundo del cómic. Todo el mundo tenía su copia de la bandera de la Legión. No me digáis por qué, bueno, sí, decídmelo por qué, porque esto es, pues, una locura. Esto es 1950, anterior incluso a Crash Gardenia, y este sí que está considerada la historia que cambia a Todd definitivamente, que cambia el estilo de Todd. Todd viene de hacer superhéroes con un estilo muy, muy, muy juvenil, otro día os los enseño, pero no son cómics maduros.
Y en 1950, prácticamente con 21 años, 21 o 22 años, por ahí le anda, hace esto. Y hace esto. ¿Vale? ¿Qué ocurre con este cómic? Que muchos autores lo consideran canon. Canon como cómic avanzado, como cómic atrevido, moderno. Esta viñeta, por cierto, la menciona Howard Chaykin, la viñeta de las botas en el suelo de la bandera de Legión, dice él. ¿Por qué un cómic como la bandera de la Legión no es canon y otros cómics como Master Race de Christine sí lo es? Bueno, el guión de La bandera de Legión no es el guión de Master Race, que es una barbaridad. Pero Master Race tiene una peculiaridad, y es que forma parte de los cómics publicados en EC Comics. Y EC Comics, por eso lo traigo a colación, se ha reimpreso mucho. En Estados Unidos ha habido muchas ediciones de EC Comics. Si tú publicas algo muchas veces, generas una masa crítica de aficionados, generas libros dedicados a esa historia del cómic. Sobre EC Comics puedes encontrar información, datos, historia, de todo. Pero principalmente porque los aficionados se han encargado de comentar la jugada. Los aficionados a las historias de Hollywood, de ciencia ficción, a las historias de terror de Alfestein, se ha ido desperdigando ese conocimiento de esa obra maravillosa que es la editorial EC Comics. Pero ¿qué ocurre cuando ese cómic maravilloso, genial, avanzado, moderno, como la bandera de la Legión, caía en una cabecera de aventuras de DC nunca reimpresa? Pues que o le pasaba lo que a este cómic, a la bandera de la Legión. Esta viñeta, por cierto, voy a hacer una pausa. Recordad que esto es 1950, que este señor 3 números antes estaba dibujando un western o estaba dibujando al Green Lantern de la Golden Age, y es en esta carrera contra el tiempo, la columna de legionarios y el jinete corriendo por encima de la loma. La colina es la sombra de la colina exclusivamente. ¿Qué queréis que os diga? Pues que justamente por eso, cuando la reimpresión genera masa de aficionados y la masa de aficionados genera documentación y escritos sobre el tema. Si no te reimprimen, no llegas a nadie. Pero esta se salvó, esta historia se salvó. Por cierto, esa respuesta sobre que es canon Master Race y la bandera de Legión no es Master Race, no es una respuesta mía, ¿vale? No me la quiero acreditar porque no es una respuesta mía. La respuesta la da el propio autor de la biografía en una entrevista en Comic Book Artist, creo recordar, donde dice, bueno, es que esta es una joya que todo el mundo recuerda, de la bandera de la Legión, pero lo recuerdan los que tuvieron fotocopias de este cómic en sus manos. Así que, bueno, yo creo que con estos distintos elementos que he traído al vídeo, desde el tema del personaje, el tema de no tener una obra maestra, las reimpresiones de su material, el estilo de dibujo, yo creo que explican un poco esta... No le voy a llamar injusticia, porque no hay justicia o injusticia. La historia transcurre libremente, hay músicos olvidados, hay pintores olvidados, y de ocupar 10 párrafos a ocupar un párrafo en una historia sobre un arte va muy poquita cosa para ocupar mucho u ocupar poco. En este caso creo que la figura de Toth es, por lo que he ido leyendo y la opinión de otros autores, es un gigante. Es un gigante en los 50, es un gigante en la influencia a los autores que vinieron después, es un eslabón esencial en una línea de dibujo y bueno, como hice en el vídeo de Sheldon Mayer, os invito a mirar hacia el pasado. Conseguir cómics de Toth en realidad tampoco es tan difícil. Podéis comprar algún House of Mystery o algún House of Secrets o algún Adventure Comics
con historias cortas dibujadas por él por 7-8 euros en alguna tienda online de grapa americana. Tenéis también publicado en España toda su etapa en la editorial estándar, aunque sea en un tamaño pequeño. Tenéis publicado El Zorro, ¿vale? Tenéis publicado El Zorro. Y bueno, también en aquellos recopilatorios de Creepy, esos integrales de Creepy y de Iri que publicó Planeta, pues en los primeros números vais a encontrar también algunas cosillas de Alestoz. Pero casi os recomiendo que compréis grapa USA porque vais a poder buscar una historia determinada. Los bélicos de aquellos años 60 en DC también son increíbles. Y nada, invitaros a que miréis hacia el pasado, que intentéis que vuestra afición no solo sea una afición nostálgica, sino una afición curiosa. Y os invito al próximo vídeo de Página 25, espero que no sea para el 2024. Ah, por cierto, no he mencionado, creo que no lo he mencionado, tendría que revisarlo, pero creo que no he mencionado a Wally Wood. Y creo que hay que mencionar a Wally Wood porque siempre hay que mencionar a Wally Wood, porque es el dios Wood. Entonces, os voy a dejar con una cita de Wood sobre Alestoz. Hasta luego, chicos.